Bienvenidas, bienvenidos. Qué placer compartir una vez más Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones, de Gabriela Cervela, para Canal C. Nos pueden ver en la frecuencia 7, en los nodos Río Tercero y Río Cuarto, también en la frecuencia 539 de Flow en todo el país, en parte de la República Oriental del Uruguay. Estamos también con este capital simbólico de exportación, que es Jaque Mate a través de Canal C. Pero lo importante, lo significativo son nuestros contenidos, la propuesta de la producción, nuestros invitados y fundamentalmente ustedes que se pueden nutrir de ese valioso aporte. Hoy vamos a hablar de comunicación interna, clave, fundamental en el funcionamiento de las organizaciones. Y hemos convocado a una especialista en la materia para abordar esta temática. La presentamos y ya comenzamos a dialogar con ella. Consultora en comunicación interna y capacitadora, comunicadora social, licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación institucional, máster en Dirección de Comunicación Corporativa, posgrado en Coaching Organizacional, coach laboral. Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional que combinan 13 de experiencia en comunicación dentro de diversas organizaciones y 10 dedicados al ejercicio de la docencia universitaria. Desde 2016 se desempeña como consultora en comunicación interna, ofreciendo asesoramiento profesional y capacitación a particulares y empresas. Bienvenida a Jaque Mate, Daniela Alem. Ahora sí, tras esta presentación es el momento de darle la bienvenida a Jaque Mate de esta semana a Daniela Alem, quien nos va a acompañar en el programa. Hola Daniela, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola Sergio, ¿cómo andan? Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Un gusto estar aquí. Lo mismo digo, es un placer tenerte y por sobre todas las cosas, aprender conceptos que tienen que ver con la comunicación interna apuntada a las organizaciones, que es un poco nuestro público destinatario. Comunicación interna, que si uno toma ambos términos de modo individual y por separado, nos encontramos con que puede tener una amplitud muy, pero muy grande a la hora de pensar en la aplicación. Pero en lo que no podemos dudar es en la importancia y en el impacto que una comunicación interna eficaz tiene dentro de cualquier grupo de trabajo, de cualquier organización. Sí, totalmente, Sergio. Como siempre decimos, la comunicación bien entendida empieza por casa. Entonces, cuando empezamos a trabajar en asesoramientos o en consultorías con diferentes pymes, tratamos de realizar primero una auditoría de comunicación para conocer el estado y cómo fue evolucionando la comunicación interna. Pero sobre todo también para ayudarlos a diferenciar cuando hablamos de comunicación interna de qué hablamos. Porque en muchas ocasiones, una de las preguntas que hago al inicio de las reuniones es ¿cómo están gestionando la comunicación interna? Y algunos directivos nos responden como tenemos una revista interna. Van a los medios, van a la parte mediática y en realidad la comunicación interna va mucho más allá. Y a veces en esas instancias iniciales del encuentro con los directivos de pymes empezamos a deslindar, ¿qué engloba la comunicación interna? Y allí nos ayudamos un poquito a ir repensando esa comunicación interna. Primero, viéndola como un proceso estratégico de cualquier organización. Y en ese sentido, acá es clave tener en cuenta que el emisor de esa comunicación interna está dentro de esa organización y el receptor, ese público clave, está dentro de la organización. Entonces, a veces esa relación que se da dentro de los límites y de las esferas de la organización complejiza a su vez cómo se lleva a cabo ese proceso. Daniela, si me permitís, muchas veces también en las organizaciones, en las empresas, en las pymes, se está pensando permanentemente en la comunicación externa, en el posicionamiento de marca, en redes sociales, pero esto puede tener signos de buen rendimiento si no hemos comenzado con el análisis de cómo es nuestra comunicación interna. Es totalmente como vos decís. Primero hay que partir de lo interno, porque muchas veces lo que hacemos es quedarnos solo con lo externo. Pero acá nos olvidamos de que el principal promotor y el principal embajador también es nuestro público interno. Hoy por hoy se deslinda ese límite de lo interno y lo externo. Entonces, aquella persona, aquel colaborador que está trabajando con nosotros codo a codo en esta organización, también es aquel que publicita y promociona nuestra organización.
Entonces, cuidado cuando solamente nos centramos en las acciones de tipo externo, porque no debemos descuidar lo interno, no debemos descuidar cómo nos estamos comunicando con ese público que es el que día a día nos permite arribar a los objetivos propuestos, porque en definitiva la comunicación interna también, uno de los objetivos es mejorar la productividad. Y esto después lo vemos a la corta, a la media o a la larga en los resultados de la organización. Entonces hay que ir trabajando en forma paralela. Por eso se habla de la concepción de una comunicación integral que contenga esas dos dimensiones. Que por hoy, como te digo, los límites están desdibujados y por eso vemos ya la comunicación desde una perspectiva más global. Bien. Pero es fundamental. Más integral, si se quiere. Sí. Y al mismo tiempo, me quedé pensando en lo que vos marcabas tenemos una revista de comunicación interna, sí, que es una herramienta vinculada a lo mediático. Bueno, en algún momento se pensaba que el memorándum interno era también una eficaz manera de llegarle a cada uno de los integrantes, pero también entiendo que estamos en momentos de aplicación de la inteligencia emocional, que es mucho más que una comunicación informativa, sino que la comunicación interna tiene que estar revestida de el costado humano de lo que le sucede, lo que le acontece a cada uno de los integrantes de la organización, para que sea considerado a la hora de saber cuál es nuestro norte, hacia dónde vamos. Sí, totalmente. Y por eso también trabajamos codo a codo con los líderes de la organización, Sergio, porque ellos son los que tienen que, a través de esa capacidad de influencia, que es su liderazgo, tratar de gestionar a partir de una inteligencia emocional que les permita motivar al equipo, guiarlos y que les permita justamente generar la credibilidad y confianza, que es lo fundamental que ellos precisan y que solo lo logran con una buena comunicación. Entonces también desde la perspectiva muchas veces del trabajo que se hace en comunicación interna, es este trabajo con los líderes, obviamente con su permiso, porque si ellos no están abiertos uno no puede trabajar con ellos, pero es capacitándolos a través de asesorías, de mentorías, de coaching. Muchas veces hacemos sesiones de coaching para trabajar en habilidades de comunicación, porque muchas veces, y volviendo a esa primera pregunta que vos habías hecho, Sergio, nos quedamos con esto de reducir la comunicación a lo mediático, y también tiene que ver con todo el resto que hace a los espacios, momentos e instancias destinadas a la comunicación. Entonces ahí es donde las reuniones tienen lugar, donde las conversaciones tienen lugar y donde tienen lugar un montón de eventos y de otras situaciones que hacen también a mejorar o no el clima laboral que reine en esa organización. Si te parece, Daniela, en el próximo bloque vamos a establecer una pausa. En el próximo bloque vamos a compartir algunas ideas que pueden hacer que mejore esa comunicación interna, que son variadas y de sencilla aplicación. Pero lo charlamos en el próximo bloque si nos acompañas. Bárbaro, muchas gracias. Austro Energy Store, líder en energía solar, importador y distribuidor mayorista, paneles solares, baterías, inversores, variadores para bombeo, termotanques solares, envíos a todo el país. Agroservicios 2000, comercialización de granos e insumos agrícolas. Atendemos los requerimientos de los productores con un equipo profesional altamente calificado. Agroservicios 2000, una nueva visión en negocios agropecuarios. Avenida San Martín 790. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta, educación sin distancia. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque CELAM.
Un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. Selam, energía que se renueva. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, 9 de julio 63. Municipalidad de Adelia María. Trabajamos para el desarrollo de nuestro pueblo, acompañando el crecimiento con obras y servicios para toda la localidad. Municipalidad de Adelia María. Seguimos progresando. El gobernador Martín Yayora encabezó el encuentro con intendentes de 28 municipios que forman parte del Plan de Coordinaciones Locales de Educación, CLE. Con esta acción, la provincia descentraliza fondos a los municipios para invertirlos en proyectos que deben tener como norte acciones públicas educativas destinadas a profundizar, mejorar y acompañar los aprendizajes de la lectura, la escritura y matemáticas, acompañando las trayectorias de cada uno de sus alumnos. Yo creo que ustedes van a ser y tener esa posibilidad de ser los primeros intendentes en que a través de las CLE, y nadie se va a olvidar quién fue transformando la educación en cada una de sus ciudades. ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes? Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Nuevo bloque de nuestro programa, seguimos en Jaque Mate, bloque que es presentado gracias a la cortesía y el acompañamiento permanente de nuestros amigos de Delinter, Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, que junto con distribuidora DSP cubren esta parte de la geografía de nuestro país con productos alimenticios. DSP y Delinter nos invitan a continuar con la entrevista que estamos llevando adelante, haciendo referencia a la temática comunicación interna, con nuestra invitada, la licenciada Daniela Alem. Segunda parte de nuestra entrevista con la licenciada Daniela Alem. Estamos hablando de comunicación interna y bueno, decíamos en el bloque anterior, Daniela, hay algunos elementos, algunos datos que pueden hacer para que contribuir, para que una reunión, un encuentro en materia de comunicación interna sea más productivo. Y por lo general hay una matriz que atraviesa y que es el uso eficiente del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en reuniones, no por más extensas son de mejor calidad. Exactamente, vos lo redondeaste lo esencial. La gestión adecuada del tiempo es un desafío que tenemos todos, pero sobre todo en materia de comunicación interna es uno de los aspectos que trabajamos cuando hablamos de reuniones eficaces. ¿Por qué? Porque la reunión parte primero de la instancia previa. ¿Es necesaria esta reunión? A veces haciéndose esa pregunta deslindamos si sí o no, porque quizás lo que tenía que hablar lo mando por mail y listo. Quizás con una llamada telefónica lo soluciono. Ahora, si es necesaria esta reunión, ¿cuál es el objetivo de esta reunión y quiénes tienen que participar de la misma? Esas son otras preguntas que uno se tiene que ir formulando en forma previa. Convocar a los asistentes, organizar el contenido, quién tiene que hablar y en lo posible durante cuánto tiempo, y la persona que va a ser moderadora de la reunión, tratar de cuando se lleva a cabo esta instancia, de que se propicie la participación de todos. ¿Son 10 personas las que participan en una pyme? Bueno, hay 2 personas que van a exponer los temas, el resto tiene que de alguna manera sentirse involucrado. Entonces es condición de aquel que va a moderar también hacerles algunas preguntas y no dejarlos que sean meros oyentes. Siempre y cuando uno, ¿no es cierto?, respete el orden del día y después esa reunión termine con los compromisos asumidos, con una buena síntesis de los temas tratados y con los próximos pasos a seguir. Todo ello como cierre, porque en muchas instancias tenemos la etapa previa que se manejó bien, el durante la reunión, que también fue gestionado de una manera correcta,
pero llegamos al cierre y es como que todos nos fuimos y sin idea de qué. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacemos nosotros también es acompañar en esas primeras reuniones para ver de qué manera se establecen esas etapas y cómo se cierra la reunión. Ahora, se cerró la reunión, nos fuimos con compromisos asumidos, hay que concretarlos. Esos próximos pasos hay que darlos. Entonces también es necesario hacer el seguimiento. Seguimiento, claro. Para eso la comunicación interna también ayuda. También destaco algo que veía también en tus redes sociales, Daniela, a los cuales invitamos a que conozcan mucho más. Esto de el reanudar y reconstruir. Cuando uno reanuda, que no solamente se puede tratar de un proceso de vacaciones, un periodo de vacaciones, reanudamos en nuestro trabajo semanalmente, cada lunes, aquellos que tienen la posibilidad de trabajar desde el día lunes, y hay mucho más que reanudar, y ahí empieza a jugar también esto de la inteligencia emocional, es reconstruir clima, renovar motivaciones, y en esto me parece que es una función inherente a los nuevos formatos de liderazgo. Totalmente, totalmente, Sergio. Es esto de que no es que nosotros volvemos, ya sea de una licencia o de una ausencia determinada, y arrancamos como si nada, porque no somos robots, no somos mecánicos. Entonces, esa humanidad tiene que estar presente. ¿Y cómo está presente? A través de las conversaciones que generamos, pero conversaciones con sentido y donde la presencia, sobre todo del líder, esté al 100%. Porque acá hay una cuestión también, hoy por hoy, ¿qué tenemos? Muchísimos distractores en las conversaciones. Entonces uno tiene que estar al pie del cañón en ese momento, en un aquí y ahora al 100%. Y eso es nada más ni nada menos que el resultado del compromiso y de la responsabilidad individual. De cuando vuelve esa persona de licencia, preguntarle, bueno, ¿cómo estás? ¿En qué estábamos? Comentarle qué pasó en ese tiempo que no estuvo para ponernos en sintonía nuevamente y también a disposición. Porque no hay peor cosa que esto de, vuelvo y todo lo que tenía se me suma a lo que directamente tenía que hacer también el día de hoy. Porque ese descanso que pude haber tenido o esa relajación... Sí, al menos es una cuota de estrés inicial... Totalmente innecesaria. Innecesaria y salvable. Destaco también otro aspecto muy, pero muy interesante que tiene que ver con el feedback, porque muchas veces los líderes entienden que feedback es decirle hiciste tal cosa bien, tal cosa mal, y se olvidan de que quizás el terreno a seguir es el de acompañar procesos, ir marcando, ir señalando, pero acompañando el desarrollo de los procesos laborales. Me parece que ahí también estamos frente a verdaderos cambios de paradigma. Totalmente, y es hoy por hoy lo que se requiere desde el punto de vista de la empresa moderna. Las pymes también tienen que apuntar a esto de, primero, dar claridad en cuanto a qué se espera de cada uno, y para eso son sumamente válidas las descripciones de puesto. Cuando vos tenés claro lo que tenés que hacer, de acá a un tiempo, ¿no es cierto?, un periodo determinado, nos sentamos, se brinda ese feedback, esa devolución sobre el desempeño que obtuviste durante todo este tiempo. Allí es una conversación. Entonces también acá hacemos hincapié en esto de que no sea un monólogo del líder que le diga lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. No, también tengo que escuchar a la otra persona en esto de cómo él ve que viene haciendo las cosas, de qué precisa de mí como líder. Y en esto es inherentemente lo que vos decías del acompañar. Y es el acompañar a partir de ahora. Si uno tiene que fortalecer algunos aspectos, bueno, ¿cómo va a acompañar el líder para ir también realizando ese seguimiento y estar a la par, para poder guiar a esa persona y no solamente decirle, te falta o tenés esta debilidad o tenés que cambiar esto y lo vemos en la próxima evaluación? No, eso también es un estar y es algo que hoy por hoy hay todo un viraje en cuanto a la concepción tradicional y uno ve que también los resultados son sumamente positivos cuando está esa presencia y ese acompañamiento que son trascendentales también a la vida del colaborador en cualquier pyme. Está claro que estas son aproximaciones que estamos compartiendo en un programa de televisión, que esto se entrena, que esto se trabaja, que esto se desarrolla con cursos, con mentorías, con asesoramiento, pero sí me parece que es muy interesante ver que son cuestiones perfectamente aplicables. No estamos hablando de que tenemos que aplicar fórmulas físicas o químicas de extrema complejidad. Se trata de un sentido de apertura fundamentalmente. Exactamente, y tener la intención. Y acá hay una cuestión clave también en comunicación interna, que es sin el compromiso y la responsabilidad de los directivos, uno no puede realizar nada para abajo. En muchas ocasiones se dice, bueno, trabajar la comunicación interna a nivel del colaborador o del personal. Y no, si no está ese sentido
justamente, y esa responsabilidad por parte de los directivos, del CEO, de los líderes, no se puede trabajar, porque todo eso lamentablemente va en cascada, entonces hay cosas que no se pueden sostener. Eso sí, es fundamental que se empiece a trabajar de esa manera. Y un consejo en este sentido, cuando uno empieza a pensar en cómo comienzo a trabajar en comunicación interna, primero realicemos un diagnóstico. Es como cuando uno va al médico, hagamos un chequeo de cómo venimos en materia de comunicación interna. ¿Y qué es lo que hacemos? Entrevistas, análisis documental, observación, encuestas, para después sí arribar a una planificación que también son adecuadas a las necesidades de la pyme. O sea, acá no vamos con soluciones grandilocuentes o que no puedan ser aplicables, al contrario, son aplicables desde el momento uno que uno pone en práctica ese plan, con acciones concretas, pero que sobre todo fomenten y puedan forjar un buen clima laboral. Porque en definitiva, con una buena comunicación interna, uno no solo va a brindar mejor información, va a aumentar la participación de los colaboradores, va a permitir que se sientan más integrados, que estén alineados, que todos los esfuerzos también se alineen, que se fortalezcan los trabajos en equipo, que se fortalezcan los liderazgos, pero sobre todo esto, uno va a propender a que ese clima sea armónico. Y no depende de grandes inversiones. Es eso cierto. lo puedo asegurar. Es cierto. Daniela, vamos a establecer una nueva pausa. Has dicho en este último segmento de la respuesta todas las cuestiones que pueden ser una virtud, una luz verde en un imaginario semáforo de comunicación interna. Uno podría fácilmente pensar que lo contrario es la luz amarilla o la luz roja, pero vamos a utilizar este tiempo de la pausa, ya volvemos enseguida, para que nos cuentes una señal de alarma, de luz roja en la comunicación interna muy clara, muy concreta, que ustedes detectan cuando hacen esta instancia de diagnóstico, pero lo charlamos en el próximo bloque. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Maniano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Maniano Musicalización 358-5615-450 Río Cuarto. El gobernador Martín Yayora inauguró el edificio de la Escuela de Formación Profesional con orientación en tecnología aplicada al agro, ubicado en el barrio Ajec. Y en el medio de esta crisis de desinversión, de falta de financiamiento educativo, nosotros vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir generando infraestructura, inversión educativa, porque en el futuro de los jóvenes va a estar el futuro de cada uno de nosotros. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. ¿Sos comerciante o emprendedor? Con tarjeta CETAM tenés 4 millones de pesos en 36 cuotas fijas y con tasa bonificada. Así de simple, acompañamos tu crecimiento. CETAM va con vos siempre. El otorgamiento está sujeto a verificación y aprobación de CETAM. Esto es Jaque Mate TV, pero recuerden que también nos encuentran en nuestro canal de YouTube, Jaque Mate por TV, así se pueden suscribir de modo gratuito y conocer todos los programas, no solamente cuando esté ya disponible en nuestro canal de YouTube, sino todos los programas de las 9 temporadas de esta producción televisiva. Un excelente material para revisar, para volver a compartir cada tanto y con la posibilidad de hacerlo en el momento en que ustedes dispongan, toda vez que tengan buena conectividad. Así que la continuidad del programa tiene que ver ahora sí con el último segmento de la entrevista con la licenciada Daniela Alem. Estamos haciendo referencia a comunicación interna con las conclusiones finales de nuestra entrevista. Parte final de nuestra entrevista con Daniela Alem. Estamos hablando de comunicación interna y decíamos en el bloque anterior qué instancias detectan ustedes cuando hacen esta evaluación diagnóstica respecto de, llamémosle, alarmas, luces amarillas, luces rojas. Sí, sí, sobre todo cuando uno empezamos a hablar, ¿no es cierto?, con todos los equipos, hay más luces amarillas o rojas que vamos detectando de quizás lo que tuvimos en esa aproximación inicial en la primera reunión con un representante, ¿no es cierto?, de la pyme. Generalmente, ¿cuáles son las más comunes con las que nosotros nos hemos encontrado? Por un lado, en cuanto a liderazgos, con líderes que no lideran, porque no pueden comunicar de una manera efectiva. Con equipos que no tienen claro, por ejemplo, cuál es el impacto de su trabajo en la pyme.
con equipos que no están comprometidos, o por lo menos eso nos dicen, falta compromiso del personal. Entonces, esa es una señal también. Con personas que reciben información de un lado, del otro, entonces no están claros a veces hasta los liderazgos. Esto de recibir información de todos lados que hace que yo no sepa a quién hacerle caso y para dónde salir en cuanto a que no tengo tiempo para hacer todo lo que me están solicitando. La mala circulación de información, muchas veces los rumores, muchas veces problemas por falta de claridad en la forma de comunicar, por inexistencia de algunos canales típicos de comunicación, como por ejemplo las reuniones. No hay reuniones para tratar de determinados temas, entonces bueno, empezamos a trabajar también por ahí. Lo importante siempre es realizar esa auditoría previa, ese diagnóstico de comunicación donde uno pueda chequear y a partir de esas luces empezar a advertir y a mapear toda la realidad comunicacional de esa pyme para poder allí establecer esa planificación y acciones concretas que puedan revertir estas luces para que luego se conviertan en verdes, porque en definitiva lo que uno siempre propende es a mejorar el clima laboral. Cuando decís que se conviertan en verdes, me voy a tomar el atrevimiento de pensar que ese sería el jaque mate cuando hablamos de comunicación interna, que tengamos una luz verde en cuanto al funcionamiento, pero me parece que la asociación que podemos encontrar, al menos la que yo encuentro, que me resulta muy interesante a partir de escucharte, es esto del mapeo y la planificación, es decir, parte de la clave del jaque mate en comunicación interna sería justamente ir con una estrategia elaborada. Exactamente, o sea, comunicación sin estrategia, creo que sería lo mismo de estar pensando en el tablero de ajedrez sin esa estrategia de juego. Y acá es fundamental, hay que planificar, como decimos, sobre todo, o sea, la comunicación interna no se improvisa, entonces tiene que estar bien trabajada. Y para ello, el análisis previo tiene que tener lugar para uno poder planificar sobre bases firmes. Si no, vamos de suposición en suposición, porque uno dice, bueno, supongo que pasa esto y yo sobre esa suposición supongo que puede validarse o puede trabajarse con esta acción, y no. Acá es necesario el conocimiento, ese diagnóstico y la planificación. O sea, planificar es justamente poder establecer todos los recursos en un tiempo determinado a través de acciones que puedan transformar esas debilidades u oportunidades de mejora en fortalezas, pero sobre todo ir trabajando en cada arista que hace a esa comunicación interna. Creo que el jaque mate totalmente va por ahí. Va por ahí y en términos de cualquier disciplina, que el ajedrez tranquilamente lo podría hacer, pero en cualquier disciplina, lo mencionaste en algún pasaje de la entrevista, el seguimiento, porque la partida termina, pero siempre vamos a revisar cómo fue, cómo se desarrolló, en qué acertamos, en qué nos equivocamos. El seguimiento también forma parte de este combo para que las luces sean verdes en comunicación interna. Totalmente, porque también ahí hay otra realidad. Uno implementa acciones. Es, bueno, las implementamos 3 o 4 meses y ya está. No, eso no va a provocar ningún cambio. Hay que sostenerlas en el tiempo, pero hay que acompañarlas con el seguimiento y el control correspondiente que nos sirva de input para las próximas planificaciones que uno realice de manera periódica. Esto es lo ideal. Daniela, ha sido muy amable, muy clara, valoramos muchísimo, por sobre todas las cosas, por nuestros televidentes, nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube, tu participación esta semana aquí en Jaque Mate. Muchas gracias a ustedes, Sergio, y a toda la audiencia. Bueno, quiero remarcar solamente eso, la comunicación interna es fundamental en la vida de las organizaciones. Como se dice, sin comunicación no existe organización, así que es esencial que uno pueda trabajar en ella, planificando desde el primer momento. Muchísimas gracias y a disposición. Una vez más, el agradecimiento reiterado para Daniela Alem por su participación aquí en Jaque Mate de esta semana, por su excelente intención de compartir los conceptos generosamente para hacer de la comunicación interna una comunicación mucho más eficaz en nuestras pymes, en nuestras organizaciones. Y en particular, a cada una y a cada uno de ustedes también, un gracias enorme en nombre de la producción. Nuestro deseo es reencontrarnos dentro de 7 días. Ojalá ese deseo sea compartido. Que la pasen muy, pero muy bien. Hasta la próxima.